Ciclo de entrevistas. Han pasado un montón de expertos en cada una de las materias que hemos tratado y la verdad que contar con usted para nosotros es un verdadero lujo. Así que agradecerle una vez más y le cedo el paso para, si se quiere, presentar unos minutitos antes que demos comienzo a la entrevista formalmente. Bueno, no, primero mi agradecimiento a Microjuris, a Irene, a Ezequiel. Creo que para mí es un gusto, es un honor estar acá y tratar de aportar algún grado de ideas desde mi visión. Yo soy especialista en Derecho de Familia. Ustedes dirán qué raro que una especialista en Derecho de Familia hable de penal juvenil, primero. Y segundo, creo que es un tema muy, muy candente que tiene una mala mirada a veces de los medios y bueno, con un proyecto que bueno, tiene sus ventajas y desventajas, cuestiones positivas y no positivas que me gustaría charlar un poco, sobre todo en los no punibles, ¿no? Totalmente, vamos a hablar de un tema de profunda actualidad, tanto en el mundo jurídico como creo yo, en la sociedad misma, ¿no? ¿Quién no ha tenido algún diálogo en alguna mesa de domingo con algún familiar charlando o debatiendo de estos temas desde la forma o el enfoque que se le dé, pero dialogando o preguntándose el fin sobre estas temáticas? Entonces, es un tema de suma actualidad, eh, lógicamente para el mundo jurídico de mucha trascendencia y relevancia. Así que bueno, lo vamos a encarar de esa forma, como ustedes ya saben, a los participantes, y en algún momento quieren hacer una pregunta y vemos que va con el correlato de la entrevista, la vamos a tener en cuenta para hacerle al doctor Moreno. Agradecemos una vez más a todos porque como siempre nos acompaña gente de todo el país. Eso está buenísimo porque es una entrevista bien federal. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la entrevista formalmente. En primer lugar, le vamos a preguntar al doctor Moreno en qué consiste para usted, doctor, este proyecto de ley penal juvenil. Sí, el proyecto de ley penal juvenil que tiene dictamen de mayoría, que fue votado el 6 de mayo pasado, ahí tiene un orden del día que creo que es el 787 para que los quieren buscar en la página de la Cámara de Diputados. Es un proyecto que ha obtenido este dictamen de mayoría luego de un proyecto enviado por el Ejecutivo con 14 proyectos de distintos diputados y diputadas de distintos sectores partidarios y algunos que todos referidos a la temática del régimen penal juvenil, y creo que el de la diputada Carvajal creo que tenía que ver con la temática, pero no regulaba el sistema penal juvenil. Es un proyecto, como saben ustedes, los proyectos de ley tienen estado parlamentario y había proyectos que hacían bastante tiempo, no más de 2 años si no hubiesen perdido el estado parlamentario, pero evidentemente esto se fue acentuando como siempre sucede, como siempre ha sucedido históricamente, a partir de algunos hechos que han tomado notoriedad pública a través de los medios de comunicación. Esto no es una prerrogativa del gobierno nacional actual, lo quiero decir con claridad. Hubo distintos gobiernos nacionales, poderes ejecutivos nacionales de distinto color partidario, que a través de los últimos 20 años, por decirlo de alguna manera, frente a hechos cometidos por adolescentes no punibles. Recuerdo que hoy, por la ley 22.278, los adolescentes no punibles son de 16 para abajo, lo que se llama técnicamente edad mínima de responsabilidad penal, como lo define el Comité de Naciones Unidas. Siempre ha habido proyectos que se han, digamos, impulsado. En algún momento hubo un proyecto, estaba el presidente Néstor Kirchner y se perdió por un voto en el Senado de la Nación si no hubiese salido la baja de la edad en su momento. Por eso digo yo, desde un espectro absolutamente distinto de colores partidarios, siempre parece ser que a través de estos hechos que toman notoriedad a través de los medios de comunicación, aparece en el impulso de estos proyectos. ¿Que hay que modificar la ley? Y sí, hay que modificar la ley, una ley muy vieja, una ley, la 22.278, que a algunos le dicen la ley de la dictadura, en definitiva, pero tuvo un antecedente que es la 14.394, para que somos muy viejos, y muy grande, ¿no? En el régimen general juvenil
de un gobierno peronista, ¿no? Ya por el 50 y pico. Ahora bien, toda esta cuestión de la edad penal juvenil, de la edad mínima de responsabilidad penal juvenil, implica necesariamente pensar cuál es el objetivo del sistema penal juvenil, ya sea tanto para los punibles, para los adolescentes punibles, como para los no punibles. eh, no es la retribución, no es la pena, sino justamente, que esto sigue en los adultos, sino que justamente el objetivo es lo socioeducativo, reinsertar a este adolescente que viene caminando, desarrollando conductas que si fueran adultos serían obviamente penadas como adultos, más allá que el presidente acaba de decir esto, ¿no? Pero que en definitiva la idea del sistema penal juvenil es reinsertarlos, socializarlos, buscar algún grado de integración social para que esta persona adolescente de corta edad no vuelva a cometer estos hechos y evidentemente porque la sociedad no lo quiera. Entonces, lamentablemente el debate y una modificación de esta ley, tanto el Comité de Naciones Unidas, si ustedes lo recuerdan, las recomendaciones que va dando el Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño a cada uno de los países. En octubre del año pasado hizo las recomendaciones a la República Argentina, ¿no? Y en ese momento le dijo que no tenía que bajar por ninguna consideración la ley penal, la edad mínima de responsabilidad penal que está en 16 años. Ya lo había dicho de alguna manera en la observación general 24, también del comité. Ustedes saben que cada tanto el comité va dictando observaciones generales que son interpretativas de la Convención de los Derechos del Niño. Está a punto de dictar la número 27 sobre acceso a la justicia, pero en la 24 también de alguna forma utiliza este lenguaje de encomia a los países que mantienen esta edad. Lamentablemente el debate que se viene dando tiene que ver nada más y nada menos que con el tema de la baja. El proyecto penal juvenil o el régimen penal juvenil, a mí me gusta más llamarlo régimen penal de adolescentes, más que juvenil, porque son adolescentes, en definitiva hasta los 17 años. Debería tener un debate mucho más amplio desde los institutos que regula, desde la justicia restaurativa en algún caso, la incorporación, de cómo tratar a los adolescentes punibles y también a los no punibles, que justamente ahora el proyecto los deja fuera de toda regulación, ¿no? Esto es como para ir dando un avance, Ezequiel, de la pregunta tuya. No sé si te contesté, o faltaría algo. Perfectamente. La segunda pregunta era referida en qué etapa se encuentra, un poco nos has ilustrado, capaz reformulando un poco la pregunta sería, ¿qué posibilidad hay que esta ley se promulgue en el corto o mediano plazo? Hubo lamentablemente un hecho de la noticia de una nena King, ustedes recordarán, en la provincia de Buenos Aires, arrastrada quizás, que motivó que los legisladores nacionales impulsaran rápidamente el tratamiento en las comisiones. Esto se trató en la Comisión de Familia, Niñez y Juventud, creo que se llama, de Presupuesto y Hacienda, de Legislación Penal y me falta una que ahora no me acuerdo. Pero a veces determinados hechos, como lo dije anteriormente, impulsan los tratamientos. Esperemos que no suceda ninguno por el momento y que los diputados puedan debatir en pleno con tranquilidad el dictamen de mayoría y los tres dictámenes de minoría que existen, y esto tendrá que ir al Senado. Yo creo que no hubo un debate muy largo de la ley, no se escucharon a todas las voces. Hubo muy poca escucha de los adolescentes y las adolescentes que están en esta situación. A veces se escuchan a los expertos, ¿no? Supuestos expertos que somos, y a veces no se escucha necesariamente a los usuarios del sistema o a quienes han pasado por el sistema, ¿no? Esto es algo que no estamos acostumbrados, al menos en nuestro país. Tiene que pasar por el Senado. Yo en este momento presido una asociación que se llama AJUNAF, la Asociación Argentina de Magistrados de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia. Nosotros hemos elaborado varios documentos del 2017 para acá, aun cuando yo no estaba en la presidencia, y estamos elaborando un nuevo documento para hacerle llegar a cada uno de los diputados y diputadas de las observaciones ya no políticas en cuanto a la política de derechos humanos, sino estrictamente técnicas sobre la redacción de este proyecto. Ahí ha intervenido alguien de la asociación, que es la doctora, una jueza penal juvenil de la ciudad, muy capaz, que es la doctora Laura de Marinis,
y que nos ayuda mucho en esto. El doctor Moravito, también de la provincia de Catamarca, está como vicepresidente de la JUNAF, y son dos personas muy notables en el derecho penal juvenil que nos ayudan. Esperemos que tenga un debate mayor en el Senado y bueno, y esperemos que la ley no salga tal cual está plasmada el dictamen de mayoría, ¿no? Usted, doctor, recién nos ilustró que este proyecto de ley ha tenido distintos tratamientos de distintas banderas políticas, eh, por lo cual no sería una cuestión eh, netamente ligada al gobierno actual. Pero en base a eso que usted nos comentó, quería preguntarle si las opiniones de los medios de comunicación y la sociedad en general sobre este proyecto está un poco fragmentada en una mirada política. Sí, sí, creo que en parte los medios tienen claramente una cuestión del rating. Es un tema que necesariamente esto convoca. Por alguna cuestión en la naturaleza humana, este tema convoca. Yo no sé si porque los autores son adolescentes, son niños, por a veces por lo trágico que lo son los sucesos, y porque además se mete un tema que tiene que ver con el delito penal de adultos, que es el tema de la seguridad. Hay una idea de que si nosotros o la legislación o el Congreso baja la edad de responsabilidad mínima, evidentemente habría proporcionalmente mayor seguridad. Porque Ah, pareciera ser que los delitos que cometen los adolescentes, punibles y no punibles, son muchísimos. Y esto no es así. No es así. Esto se ve. Más allá, dejo claro, ¿no? Que las estadísticas que llevan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no son las mismas. Tienen distintas características, cómo acumulan los datos, algunos acumulan las denuncias, otros acumulan los procesos. Y tampoco es, si bien yo participo de una asociación muy federal y seguramente esta entrevista también se transmite a un nivel federal, debo sí. reconocer que la mayoría de los delitos o de las conductas que pueden ser tipificadas como delitos no se cometen en las provincias más lejanas de la ciudad de Buenos Aires, se cometen en la ciudad de Buenos Aires, se cometen en la provincia de Buenos Aires, en el primer cordón, y se cometen Rosario, Córdoba, tienen algunos niveles a veces de mayor conflictividad penal juvenil, pero evidentemente no pasa así en La Rioja, no pasa así en Catamarca, en Santiago del Estero. Si uno mira las estadísticas por año que llevan los propios poderes judiciales, ahora en delitos muy graves habrá uno, por ahí, uno cada 2 años. Entonces, la relación seguridad baja de la edad de la responsabilidad penal, no es claramente a mayor, la baja no va a producir mayor seguridad. Esta es una afirmación que quiero hacer. La baja no va a producir mayor seguridad y los medios confunden, claro, por el impacto que tienen estos hechos que yo he narrado, evidentemente que son trágicos y que tienen que tener una respuesta estatal, tienen que tener una respuesta estatal. Evidentemente, a veces esto conmueve a la sociedad civil y esto hace que la cuestión de seguridad se meta muchísimo en los medios de comunicación y en este discurso, por ahí, para decirlo como dijiste vos, dominguero, Ezequiel, de la mesa de cada uno, donde a los que somos abogados o abogadas nos piden explicaciones nuestros familiares, che, ¿qué opinás sobre este tema? Y es difícil a veces explicarlo, ¿no? Pero sí, la verdad que las estadísticas son muy bajas, no va a haber más seguridad y no va a tener tampoco impacto en la vida de los adolescentes. Para dar un ejemplo, el 10 de mayo de este año, la República de Perú modificó su régimen penal juvenil y va a tratar a los punibles de 16 y 17 con penas de adultos, porque hubo una pequeña incidencia del delito penal adolescente, por decirlo así. Entonces esto justificó esta modificación de ley y hoy está claramente sintetizado en eso que decía el presidente Milei, este, delito de adulto, pena de adulto. Perú nos ha llevado lamentablemente a esto, una ley del 10 de mayo que ha sido criticada por la propia Corte Suprema de Perú, ¿no? Lo digo porque no lo dice Gustavo Moreno, lo ha dicho la propia Corte Suprema de Perú, que veremos la constitucionalidad o no que tiene esto, Ezequiel. Totalmente. Y yo, desde mi punto de vista, pareciera como que quienes piden la baja de edad
estarían más asociados hoy en día al oficialismo un poco por todas estas medidas de seguridad que quiere implementar la ministra Bullrich. Y en sentido contrario, quienes están en contra de esto tendrían o serían de otra bandera política. Por lo menos eso es lo que se ve a grosso modo, pero bueno, claramente usted ha explicado que no sería así, digamos. No, fíjate, te cuento, te interrumpo en esto para decirte, hay gente del Frente Renovador que ha tenido proyectos acerca de la baja de la edad. Basta recorrer los 14 proyectos que fueron tratando, no hace falta decir el diputado ni nada, pero que han presentado un proyecto para la baja de la edad. Algunos para determinados delitos, no para todos, pero bueno, en este caso se ha trabajado lamentablemente sobre los hechos mediáticos y sobre la impronta que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, evidentemente en la baja de edad que ha pretendido que sea 13 y el dictamen de mayoría la ha bajado a 14, ¿no? Totalmente. Leo acá un comentario de Daniel Micheli, donde nos dice, Gustavo dijo algo relevante. No escuchamos a los chicos cuando debería ser obligatorio. Y sumo, tampoco escuchamos a los expertos. La neurociencia ha aportado evidencias de que el cerebro alcanza su desarrollo a edades superiores a los 20 años. Sí, eh, claramente, yo no sé si el comentario mío fue relevante o no, por ahí es bueno que haya despertado algunas cuestiones. Por ahí, fíjense que la observación general 24, que decía del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, habla exactamente del desarrollo cerebral, de las neurociencias, el aporte en cuanto a esto que llamaba la capacidad para delinquir. Yo no quiero hablar mucho de capacidad porque claramente a veces hay un discurso que lo confunde y lo lleva al discernimiento esto, ¿no? Entonces, fíjense que hasta el discurso que los medios de comunicación van dando se habla de la inimputabilidad, la baja de la edad de inimputabilidad. Y esto no es así, lo que es la baja de la edad es de la edad mínima de responsabilidad penal que en términos más claros es la baja de la punibilidad, es cuando el Estado renuncia a la persecución penal a determinada edad por razones de política judicial, que en este caso tiene que ver con la adolescencia, no tiene que ver si el niño o el adolescente tiene discernimiento o no, no tiene que estar en discusión, porque si vamos a entrar a una discusión en este sentido va a ser claramente un juicio de discernimiento sobre el adolescente si puede o no, que no va a tener ningún sentido en la política legislativa, ¿no? Vamos a entrar en cuestiones muy subjetivas que tienen que estar relegadas claramente a la inimputabilidad, que son lo que conocemos como el 34 inciso primero, ¿no? Del Código Penal. Totalmente. Acá otro de los presentes nos dice ser el único recurso cuando se llega a este estado de las cosas, cuando falla todo el sistema institucional, hay una hipocresía política de décadas de malas decisiones y hoy le piden a la justicia que resuelva sus errores. Sí, es verdad, pero también creo yo que ha fallado. A ver, ¿por qué llegamos al sistema penal de adolescentes, como ya sean punibles o no punibles? Porque falló en general lo que votó el Congreso en la 26061 en el 2005. Hoy vamos a cumplir 20 años, algunas provincias como Mendoza y Chubut tuvieron una ley de protección integral antes de la ley nacional, pero evidentemente lo que falló es la protección integral. Este discurso de la protección integral, de judicializando la pobreza, reconociendo y garantías de derechos, que yo avalo el 100% o casi el 100% de lo que dice la ley, no lo hemos sabido exigir. Fíjense que el artículo 1 de la ley 26061 dice, todo habitante frente a las omisiones gubernamentales puede exigir el cumplimiento. Ni siquiera habla del legitimado, ¿no? Del afectado. Es casi una acción colectiva, una acción de clase que el artículo 1. Y esto se ha usado muy poco por los propios abogadas y abogadas de los distintos fueros y muy poco por la defensa pública. También algunos defensores, asesores, defensores públicos, pero el acceso a la justicia de sectores pauperizados o que han tenido violados sus derechos intrafamiliares, como un montón de los adolescentes que se acercan al sistema penal, y también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son fundamentales. Si uno mira la estadística, todas las estadísticas del país en cuanto al tipo de delito que cometen los adolescentes, en general,
hay una gran mayoría de varones, ¿m? Y una gran mayoría del delito que contra la propiedad. Es decir, delitos que tienen contra la propiedad. Ha habido un aumento que tiene que ver delitos contra la integridad. Ahora se ha sumado llamativamente otro sector social como que tiene que ver con el tema de la era digital, donde adolescentes también de clase media empiezan a tener conductas que pueden ser tipificadas como delitos. Pero que tienen que ver con la tecnología, si no, evidentemente, esto no nos venía pasando, esto algunos comentarios de algunas juezas del país de sectores urbanos empiezan a avisorar este nuevo lineamiento, pero la mayoría sigue siendo sectores pobres, sectores carenciados, de baja calificación laboral con respecto a los padres, cuando hay padres y cuando hay familia, porque también tenemos una idea que enseguida le vamos a devolver el chico a la familia siendo no punible y evidentemente va a haber una solución. A veces no encontramos la familia o la familia también está comprometida en situaciones que son delictuales, ¿no? Esto ha cambiado mucho el tema de los valores familiares en los distintos estratos sociales, ¿no? Tal cual es así, doctor. Y un poco usted nos recalcó, nos empezó a hablar de esta cuestión subjetiva, de quién, a quién beneficia y a quién no este proyecto de ley. Entonces, puntualmente, le quería consultar quiénes son los más beneficiados y quiénes serían los más perjudicados en caso de promulgarse esta norma, si es que los hay. Los más perjudicados son los adolescentes, sin duda, hay que decirlo con claridad. La más perjudicada es la sociedad en toda, porque no va a encontrar, si es lo que persigue, si lo que persigue es seguridad, tampoco la va a encontrar, con lo cual va a ser perjudicada en esa ambición, en ese anhelo de mayor seguridad a través de una ley penal juvenil, y los adolescentes son los más perjudicados. No creo que se beneficie nadie, realmente. No creo que se beneficie nadie, salvo, qué sé yo, aquellos que hablamos, aquellos que cobramos honorario por alguna academia, que algún beneficio chiquito, por ahí personal, de discutir esto, pero nadie se beneficia en la práctica, porque la norma, el derecho no va a transformar la calidad de vida de nuestro pueblo, ya sea adulto o adolescente. Esto es lo que es lamentable. Esta ley no va a transformar. Va a ser una erogación, hay un tema presupuestario muy grande que creo que los diputados nacionales de distintas provincias y como los senadores espero, no lo están viendo, no lo ven como dicen ahora, como se dice a veces, porque hay provincias que no tienen la infraestructura de una justicia penal especializada, que es lo que prevé la ley, y van a tener, eso es presupuesto, poner un fiscal penal juvenil, un defensor, un juez de garantías o quizás un juez de sentencia. Depende como un principio acusatorio que no todas las provincias lo tienen. Entonces, creo que toda esa infraestructura la va a tener que aportar la provincia, ¿no? Entonces, yo a veces en recorrer o cuando a mí me convoca y me consulta una diputada o un diputado, le digo, bueno, hay que tener, mire, diputado, tiene que tener en cuenta su provincia que esto va a tener, cómo va a estructurar la organización, porque la ley es una ley nacional que va a manejar algunas pautas, creo que en algún grado invade las competencias provinciales, en algún aspecto, pero claramente van a ser las provincias que ya muchas de ellas tienen ley procesal, ley juvenil. Recordemos, Entre Ríos tiene una ley bastante nueva, la 2302 de Neuquén. Hablaba con Ezequiel antes acá de la ley penal de Córdoba. Santiago del Estero tiene la suya. Entonces, la provincia de Buenos Aires, con alguna cuestión que yo tengo en particular, que no me gusta el artículo 64 que prevé las medidas de seguridad para los adolescentes no punibles. Reconozco que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires reconoció la constitucionalidad de esas medidas de seguridad, pero claramente me parece que son inconvencionales a mí, ¿no? Esa privación de la libertad a los no punibles que hace la Provincia de Buenos Aires. Hoy creo que son alrededor de 60 chicos que tenemos en la Provincia de Buenos Aires privados de su libertad sin proceso, sin nada, por decisión de un juez, ¿no? Sí, 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 es bastante compleja la situación. Eh, no quiero todavía entrar con la cuestión de los no punibles. Antes quería consultarle y preguntarle, o hacerle saber, mejor dicho, algo que nos aporta Moisés. Nos dice la mayoría de los delitos en adolescentes está relacionado con adicciones. Una decía de décadas por el avance del narcotráfico, nos aporta él.
Sí, hay un incremento de las adicciones, no solamente en el sistema penal juvenil, sino también en el derecho de familia, en las internaciones del artículo 42, en los procesos de determinación de capacidad, en las violencias, en los procesos de violencia familiar o violencia doméstica, depende cómo se llame. Hay una incidencia de las adicciones y de la salud mental muy fuerte que está transversalmente invadiendo las situaciones que tiene que resolver el Poder Judicial. Y esto claramente es preocupante y además me animaría a decir con todo respeto a quienes organizan los poderes judiciales de distintas provincias, no hay estadísticas de la incidencia de la salud mental. Ni siquiera en los procesos que tramitan a la justicia de familia, como tampoco en el sistema penal juvenil. No hay una estadística clara como para abordar esto. Sí, claramente yo coincido que a veces hay buenos, en las adicciones se ven más a veces o se quieren ver más en el sistema penal juvenil. Eh, Muchos de los chicos, como yo dije, son pobres, son carenciados, muchos viven en algunos casos en asentamientos. Es muy difícil volver a ese hábitat muchas veces donde hay un grupo también que a veces ha ayudado a ese tipo de conductas. Hay gente que trabaja muy bien en adicciones, en el acompañamiento, hay buenos programas hoy como yo voy a reivindicar a nivel nacional a los hogares de Cristo. ¿M? Creo que los hogares de Cristo hacen una muy buena tarea en el acompañamiento a los chicos adolescentes y también a los adultos que salen del sistema penal, acompañándolos en ese tipo, en ese camino de vencer las adicciones. Y bueno, y creo que hay que trabajar en este tema, pero centralmente, no solamente en el sistema penal juvenil, sino en todas las cuestiones y los procesos que hoy encontramos adicciones muy fuertes. A veces encontramos distintas sustancias más caras en los grupos de clase media y en los procesos en familia, y a veces encontramos en penal juvenil el consumo del Paco, ¿no? Esto que vemos en los asentamientos en la provincia de Buenos Aires o en Capital Federal, en Cava, el consumo de Paco a veces o de otras sustancias que no digo que ayuden a la comisión de los hechos, porque un pibe con Paco a veces no puede ni cometer ningún hecho, pero el consumo sí le hace una conflictiva. Nosotros, como diría, yo a veces cito ahora mucho a Edgar Morin por la complejidad. Creo que hay que mirar las cuestiones de una perspectiva de complejidad para buscar soluciones integrales, no cuestiones lineales. Hay que buscar soluciones que tengan, que aborden la integralidad del adolescente. El adolescente no solamente de una mirada de esta cuestión del principio acusatorio. Algunos me habrán escuchado alguna vez que yo critico a veces a UNICEF en cuanto que a veces se busca que los sistemas penales juveniles sean acusatorios. Un fiscal de menores, un fiscal de adolescentes, un defensor, un juez de garantía, alguien que resuelva, sí, va a resolver el hecho, y por ahí lo resuelve muy bien, pero no le va a resolver la calidad de vida de ese adolescente. ¿Qué tiene que hacer el Estado con ese adolescente? Lo tiene que acompañar. Algunos me van a decir, no, doctor, eso es control social si lo acompaña. Otros me van a decir, no, hay que acompañarlo porque hay que hacer un seguimiento en el territorio. Me parece que a veces hay disyuntivas como esto de ¿los protegemos o les damos autonomía? Y esto es una falsa disyuntiva, ¿no? A veces en los adolescentes. Pero hay que trabajar más y hay que trabajar más en lo puntual y con respuestas integrales, más allá del fuero donde se esté, ¿no? Pareciera, siendo capaz un poco simplista, que la cuestión netamente podría llegar a ser una cuestión cultural, ¿no es cierto? También. Sí, y en esto también hay que ser respetuoso cuando hablamos de lo cultural, porque los mismos hechos que suceden en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires no suceden claramente a veces en la provincia de Catamarca, ¿no? Son distintas modalidades, distintas tipologías, distintos adolescentes, distintos valores culturales todavía que hay. No, no juzgo ni que sean mejores ni peores, lo que estoy diciendo es que son distintos. Con lo cual, el abordaje desde el juez, desde la jueza, desde el defensor, desde el fiscal, desde el propio sistema integral, debe ser absolutamente distinto y reconocer la cultura de este adolescente, ¿no? Claramente, para volver a insertarlo de alguna manera. ¿Mm? Totalmente, doctor.
hemos hablado, o mejor dicho, usted ha hablado con excelencia de todo lo que aborda el tratamiento de esta normativa y hemos dejado casi para el final un aspecto sumamente importante. Y en base a eso que le digo, es preguntarle si se promulga esta normativa, ¿cómo quedaría la situación legal procesal de niños y niñas no punibles? Bueno, creo que es un tema central, ¿no? Porque, a ver, el proyecto de ley del presidente Milei bajaba la edad a los 13, como dije, hoy lo tenemos a los 16, el dictamen de mayoría la baja a los 14. La mayoría de los proyectos de ley, de estos 15 proyectos de ley que había con el Ejecutivo, la mayoría, ¿qué hacía? Frente a los no punibles, independientemente de la edad, decía, bueno, que se haga a cargo los organismos de protección integral, los organismos administrativos. Esta solución de, bueno, se lo devolvemos a la protección integral, son no punibles, con algunas veces con mayor control del juez penal juvenil o con menor control, depende de la provincia que sea, ¿no? Y la ley que tenga. Ahora, los organismos de protección administrativos en toda provincia, algunos son autónomos, otros dependen de los ejecutivos provinciales o municipales, están saturados, tienen poco presupuesto, tienen pocos programas cuando los tienen, porque a veces los programas no dependen de ellos, sino dependen de la administración central, ni siquiera del propio servicio local, servicio zonal, defensoría zonal, como se llama en cada una de las provincias. eh, y a veces en la cultura jurídica, cuando a veces uno no corre las provincias, le dicen, y doctor, mire, la verdad que si lo cito yo del organismo de protección, el adolescente no viene. Ahora, si lo cita el asesor, lo cita el defensor, lo cita el fiscal, lo cita el juez, ahí la familia va toda, ¿no? Todavía tenemos una cultura del juzgado. Entonces, me parece ya que va a haber cierta dificultad en esto. El proyecto que tiene dictamen de mayoría no dice nada. Baja la edad a los 14, habla de la inimputabilidad, pero esto tiene que ver más con la cuestión de salud mental, pero en principio no trata el tema de los no punibles. Los deja por debajo de los 14 y por una cuestión de lógica jurídica, tendrían que ir al sistema del organismo de protección integral. Provincia de Buenos Aires, como dije, algunas provincias tienen el dictado de medidas de seguridad cuando los delitos son muy graves, ¿no? Este artículo 64 que comentaba yo de la ley provincial de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué hacemos con los no punibles, no? Ya sea a cualquier edad, porque una cosa es que el adolescente, una cosa es ser no punible y otra cosa es no tener responsabilidad, no otorgarle responsabilidad. No le vamos a otorgar responsabilidad penal, pero hay que ser responsable. Nadie quiere que venga un chico ahora de 13 años, si se llega a votar, o de 15 con la ley, que se cuelgue de una persona grande, como puede ser yo, qué sé yo, se cuelgue de una persona grande, lo tira al suelo para robarle un celular y evidentemente le rompa la cadera a ese señor, a esa señora, y el chico diga, ah, no, el chico es no punible, se lo devolvemos a la familia. Sí, hay toda una historia del chico, es verdad. A veces tenemos que desenrollar la película y ver la historia de ese chico, pero también a la víctima hay que darle una respuesta. La gente quiere una respuesta. No es lo mismo ser sobreseído en un caso de abuso sexual o haber cometido un hecho de abuso sexual por una cuestión de edad o por no haber cometido el hecho. No es lo mismo el sobreseimiento. Entonces, el Estado tiene que dar una respuesta. ¿Qué hacemos con los no punibles a cualquier edad? Creo que es el gran debate dilemático, dilemático, que tenemos que resolver las abogadas y abogados, ya sea en cualquier lugar que nos encontremos, en la opinión. ¿Qué hacemos? Yo creo, acá hay muchas posturas, porque esta es la gran falla de estos grupos o el frente que yo me pongo también ahí, del no a la baja. No a la baja, no a la baja, pero ¿cuál es la respuesta para los no punibles? Este es el secreto. Es decir, tenemos aquellos que estamos concientizados en el no a la baja, tenemos que dar una respuesta. Y algunos tenemos algunas propuestas de respuestas, algunos muy criticadas. Yo en un momento planteé que los no punibles deberían no ir al órgano de protección, sino que de acuerdo a la gravedad de esa conducta deberían tener un seguimiento. Algunos me dijeron, eso es volver al control social y al patronato. No, no, esto estamos hablando de un tipo de seguimiento, de acompañamiento a este adolescente, a esta familia, saber si el adolescente tiene familia.
El acompañamiento necesariamente tiene que estar en un programa que elabore un programa, un plan de vida para ese chico. El programa que se trate, que quien lo tenga, el organismo que lo tenga, tiene que tener un plan, diseñarse por un equipo interdisciplinario, un plan de vida para cada uno de esos chicos que cometieron ese hecho. Ver qué los pasó. El seguimiento tiene que ser además territorial. Es necesario la actuación de efectores jurídicos, judiciales en territorio. Había un proyecto allá de un juez Gallardo en Cava que creaba los juzgados territoriales de alta complejidad en algún momento, ¿no? Eh, y además tiene que tener una incidencia claramente comunitaria. ¿Por qué? Hay que hacer participar a la comunidad del plan de vida de este adolescente, no solamente a la familia, no solamente a la familia. Entonces, familia, comunidad, seguimiento territorial, es fundamental. Ahora, ¿quién controla esto? Yo en un Ah, momento dije, deberían ser los jueces de familia. Y ahí, claro, yo vengo de familia y se imaginan que todas mis colegas y colegas de familia me dijeron, no, de ninguna manera, Moreno, ¿cómo se te ocurre esto? Nosotros que estamos con los divorcios, las privaciones de patria potestad, ya los controles de legalidad o las medidas de abrigo, como se llama en provincia de Buenos Aires, tenemos un montón de cosas. No tenemos procedimiento, porque ¿cuál sería el procedimiento? Entonces, por ahí habría que pensar alguna alternativa. Yo me inclino a que tiene que ser claramente para los no punibles un juzgado que no sea penal juvenil. ¿Eh? Los juzgados penales juveniles se tienen que dedicar a los punibles y para eso se va a votar o no se va a votar esta ley o permanecerá el régimen que tenemos. Pero evidentemente para no punibles necesitamos una autoridad judicial especializada, con una visión integral. Podrá ser, como en algunos colegas están proponiendo, una justicia nueva de infancia integral que tenga que ver, que pueda tomar medidas de seguimiento. Y hay una cuestión que claramente está discutida, es si estos programas, sí que los va a tener la administración y esta autoridad judicial va a tener que controlar a la administración que los cumpla, van a ser voluntarios u obligatorios para los no punibles. Acá hay una fuerte discusión. Yo reconozco que UNICEF tiene la postura de que los programas sean voluntarios. La mayoría de los programas voluntarios que hoy existen para no punibles en la Argentina, pocos y algunos son mezclados porque son para punibles y no punibles a la vez, plantean que sea voluntario. Yo creo que en algunos casos los programas, el acceso al programa debería ser, más allá de convencer al adolescente, debería ser casi obligatorio, ¿no? Para poder, sobre todo en delitos que son graves o conductas que han sido graves. Pero bueno, esto es una cuestión a discutir, pero no estamos discutiendo este tema. Esto es lo que más, por eso cuando me invitaron, cuando Microjuris me invitó, hablar de este tema, a mí me pareció muy interesante porque en realidad se discute el sistema penal juvenil, seguimos discutiendo esto, pero no estamos discutiendo qué vamos a hacer con nuestros adolescentes por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal. Tenemos que buscar una solución porque dentro de unos años, aun cuando se vote esta ley, algún chico de 13 años va a cometer un delito grave o una conducta grave, van a decir, hay que bajar nuevamente la edad. No, no, la persecución penal no va a solucionar esto. totalmente. Aquí en la ciudad de Córdoba hay una situación de un adolescente que ha cometido numerosa cantidad de delitos y la situación se complejiza por ser no punible y sobre todo le genera un dolor de cabeza muy fuerte a la jueza penal juvenil, más sobre todo por la presión mediática que está habiendo todos los días titulares de que volvió a delinquir esta persona. Entonces, esta cuestión de una nueva justicia de infancia, me parece que podría ser una posible o hipotética solución, desmembrar, ¿no? Esta cuestión de lo que dice usted, que la justicia penal juvenil quede para los punibles y crear como una nueva justicia o nueva área especializada del Poder Judicial que aborda esta cuestión de los no punibles, ¿no es cierto? Me parece que podría ser una situación bastante plausible, o por lo menos desde mi punto de vista, algo que podría brindarle mejor al sistema. Sí, no, 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 que quede claro que yo no propongo más juzgado porque sí, lo que propongo es No.
una claramente. autoridad judicial que haga, por favor, que haga, que controle, que convenza a la administración, que los programas estén, que no estén vacíos, que haya gente que trabaje, que controle, que haya un plan para ese adolescente, que se respete la subjetividad de ese adolescente, que se respete también que se responsabilice, que se ayude a responsabilizar a ese adolescente, a la reinserción social, claramente. Porque más gente que figure en tribunales ya tenemos un montón, algunos, Sí, te lo quiero decir. Hay que hacer una fuerte autocrítica también en el Poder Judicial, que no sin lugar a tenemos dudas. una buena, no tenemos una buena publicidad según las estadísticas que a veces se dan en, en los medios de comunicación. Los interrumpo un minuto porque Daniel hace un comentario Sí, y otra gente se suma a la pregunta. Gustavo, usted mencionó a Morín y trajo la complejidad como eje de pensamiento de esta cuestión. ¿Podríamos entonces referirnos a la transdisciplina y a que las decisiones ya no están solo en manos de abogados? Uy, qué lindo tema, pero más cuando uno viene de familia, ¿no? Como mi especialidad. Yo creo que no llegamos todavía a la interdisciplina. Me encantaría llegar a la transdisciplina, ¿no? Pero no llegamos a la interdisciplina, a que todos tengamos un equipo interdisciplinario a disposición, ya sea propio de la dependencia o ya sea que esté en una unidad superior, como pasa en distintas provincias, en la ciudad de Buenos Aires. Yo prefiero una, auxiliares interdisciplinarios dentro de la propia dependencia. A veces un trabajador social, trabajadora social, un psicólogo es muy útil trabajando con el titular, porque además hay distintas estrategias. A veces cuando los profesionales idóneos de por sí dependen de una unidad superior, se diluye el contacto y también las estrategias. Esto es lo que me preocupa. Pero sí, ojalá lleguemos a la interdisciplina. Lamentablemente, a veces a los abogados nos cuesta mucho escuchar a las otras incumbencias profesionales, a tener otra mirada, a aceptar otra mirada, a aceptar soluciones de otra mirada, soluciones que no sean lineales y sí que sean más integrales, ¿no? Seguimos nosotros a veces mirando, lo digo para los abogados, no sé, por ahí la mayoría son abogados y abogadas, me van a entender. Seguimos mirando el objeto procesal del expediente, qué se demandó y qué hay que resolver o sobre lo que hay que dictaminar. Y a veces no nos damos cuenta que nos atraviesa un adolescente o un niño que no tiene el CUD, no tiene el certificado único de discapacidad y tiene una discapacidad evidente. Digo una pavada. Dice, bueno, mandáselo al asesor para que lo tramite. Ah, no, pero el asesor, yo estoy para otra cosa, yo estoy para el expediente, no, si no me voy a... Bueno, es muy difícil. A veces la interdisciplina tiene, cuando avanza, tiene otra característica que el equipo se cree que puede resolver, ¿no? La respuesta siempre es jurídica, esto también hay que decirlo, porque la respuesta es desde un poder judicial. Lo que no puede hacer la respuesta aún jurídica, de nutrirse necesariamente de los saberes de esa incumbencia para construir una solución. Para construir una solución que después el que sea titular y ponga el gancho, como digo yo, juez, defensor, fiscal, va, en definitiva, se va a ser responsable plasmando, tratando de construirle esa solución al adolescente o al adolescente. Pero es fundamental la interdisciplina y escuchar a las otras incumbencias. Esto es como central. sin lugar a duda, y le quería agregar y comentar que está el interés que está despertando su disertación, doctor, que numerosas consultas y preguntas que nos están haciendo los asistentes. Acá, por ejemplo, nos preguntan, o nos dicen, mejor dicho, hay algunas experiencias interesantes a tener en cuenta en municipios de la PBA, de la provincia de Buenos Aires, en los que se impulsan políticas públicas específicas para no punibles y que presentan resultados interesantes, bajas tasas de reiterancia, reinserción educativa, inclusión laboral, etcétera. Estos programas los impulsan los organismos administrativos de protección de derechos en articulación con diferentes efectores, incluyendo seguridad y poder judicial. Mire, es verdad, la provincia de Buenos Aires en distintos municipios tienen programas para punibles y no punibles. A veces mezclados, como decía antes, pero muy bien intencionados. A veces esto depende mucho del municipio. Voy a recordar uno, hay un programa que se llama Involucrados, ahora en el municipio de Almirante Brown, creo que está trabajando la doctora Marta Pascual, que es
juez penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, y salió en Telefe, por eso lo comento, ¿no? Ha tenido claramente, o manifiestan tener una baja reiterancia, y esto es muy bueno. Pero claramente es un programa que puede llegar a estar funcionando, creo que sigue estando también la doctora Marta Pascual, justamente porque es territorial y es comunitario, se incorpora a la comunidad, que son una especie de tutores o acompañantes que tienen estos chicos que obviamente son punibles, al menos lo que yo vi de los videos. Sé que el video, porque estuve con ella en el Congreso Mundial de Justicia con la Niñez en Madrid, y también llevó esta experiencia, el programa se llama Involucrados, es de la Municipalidad de Almirante Brown. Creo que es un buen dato, debe haber otros seguramente en distintos municipios, pero a mí me gustaría que haya algo más transversal. Yo sé que ahora el gobernador también sacó un programa, no me acuerdo el nombre, pero que lo publicitan. Bueno, me parece una buena alternativa. Todo lo que sea comunitario, territorial, de acompañamiento a los adolescentes, de garantizar derechos económicos, sociales y culturales, de un plan de vida, del tema de la vivienda, de la educación, y ver también las lesiones de las vulneraciones intrafamiliares, que muchos de los chicos registran esto también. A propósito también de la interdisciplina que usted nos comentaba, ahí Natalia Granara nos dice, en un juego de paz de Chacomús se logró conseguir asistente social y psicólogo en el mismo juzgado. Muy bien, muy bien. A veces en la provincia de Buenos Aires reconozco que los asesores de incapaces, este nombre tan horrible como el mío de asesor tutelar que tenemos, en definitiva, no tienen muchas veces equipo, tienen un trabajador social y dependen a veces del equipo interdisciplinario del juzgado de familia que se lo preste, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero siempre sigue siendo del juzgado. Esto pasa en muchas provincias, ¿no? Entonces, creo que en definitiva hay que invertir. Es un tema de mayor presupuesto, y que cuando se tiene el presupuesto se distribuya claramente, sobre todo en las primeras instancias. Creo que a veces, como digo yo, cuando viene una computadora, primero va al juez, después va al fiscal, después va al defensor y después va al defensor de menores o al asesor, como los empleados, ¿no? Entonces, esto nos pasamos los patitos feos de esto, y creo que las primeras instancias, yo ya no estoy en primera instancia, así que no digo nada, pero creo que hay que reforzar las primeras instancias para que actúen, trabajen y tengan un desarrollo territorial también, ¿no? Sin lugar a dudas, doctor. Acá Alfredo Rocco también nos aporta, nos dice que la ley 2451 de Cava contiene la figura alternativa de la remisión, dejando en cabeza de organizaciones de la sociedad civil el seguimiento de la reinserción a requisitos de conducta de los adolescentes. Entiende, perdón, ahí entiende que es correcto este apartamiento de lo jurisdiccional o debería ser parte de un organismo público en el marco de las políticas públicas. A ver, Ezequiel, primero que me alegro que esté Alfredo Rocco, un compañero de trabajo del Ministerio Público Tutelar, así que bueno, muchas gracias por estar. Si me repetís la última parte que no entendí. Sí, vamos de nuevo, Sí, sí, porque sobre la remisión era claramente, y sobre la ley, pero son muchas, dice la ley no sé si era una 2451. reflexión o una pregunta. Una reflexión dice que la ley Ah, ah. 2451 de Cava contiene la figura alternativa de la remisión, dice, dejando en cabeza de organizaciones de la sociedad civil el seguimiento de la reinserción o requisitos de conducta de los adolescentes. Entiende que es correcto este apartamiento de lo jurisdiccional o debería ser parte de un organismo público en el marco de las políticas públicas. Sí, yo creo que, a ver, la incorporación de organizaciones es como fundamental. Pero también hay que reconocer que es un déficit del Estado, ¿no? Esto ya entramos en una cuestión de qué Estado queremos, ¿no? Si un Estado de ONGs o un Estado que trabaje el Estado. También voy a decirlo claramente, ¿no? A veces, por cuestiones de tipo gremial, cuando hay que hacer un acompañamiento a las 3 4 de la mañana para conseguir un turno en el Hospital Muñiz, estoy hablando de Cava, no se ofende a nadie de la provincia, que cuando hay que hacer un acompañamiento a las 5 4 5 de la mañana para conseguir un turno para un pibe adicto que viene que todo roto, y que lo pudieron sacar de la 21 24 y llevarlo hasta el hospital, y a veces eso
un empleado público empieza, no, yo a esa hora que no puedo, y es verdad, el gremio, bueno, sabemos todo, y está muy bien. Yo he sido delegado gremial, así que pueden, lo sé. Y a veces está una organización, ¿no? Será una organización civil, será una organización social. Creo que hay que trabajar entre todos. No hay que perder las ideas que cada uno tiene en cuanto a la concepción de Estado que tiene. El Estado no son las organizaciones, ni el Estado puede trabajar sin las organizaciones en muchos casos. Eh, eh, Más allá de los institutos jurídicos que discutamos, que hay mucho para discutir, lo esencial que nos está reclamando la gente es el trabajo, soluciones concretas para los chicos. Es decir, menos discurso y más trabajo. Nosotros tenemos que generar más trabajo, más estadísticas, más soluciones, aún con fracasos, cuando se nos meten las adicciones transversalmente de por medio en la subjetividad de cada uno de estos adolescentes, pero trabajemos en cualquier fuero, necesitamos más trabajo. Sin lugar a dudas. Doctor, acá nos aporta otro de los presentes. Sigo su línea de pensamiento, Gustavo, y sumo a su idea de un director técnico que esté a cargo de las acciones a seguir con ese adolescente, que entramos en el campo de diseño de futuros. Hay herramientas hoy que nos permiten avanzar con estadística y con pronóstico en ese plan de vida que usted mencionó. Sí, yo creo que me refería a una autoridad judicial que controle a la actividad administrativa, que la actividad administrativa sea el organismo que sea, elabore un plan vital, un plan de vida para ese adolescente. Evidentemente que primero sepa quién es el adolescente, qué quiere, qué no puede, qué demanda encubierta tiene, qué demanda encubierta tiene esto muchas veces. Y evidentemente poder elaborar junto a él, no para él, con él, junto a él y con él, un plan de vida posible de reinserción en un lugar con un valor que tiene que ser restaurativo necesariamente del arrepentimiento sobre el hecho, sobre el trabajo de la reinserción y socialización y la inserción en la comunidad, que tendría que tener obviamente con un estudio y con una posibilidad. Es absoluta, pero esto depende de un contacto de cuerpo a cuerpo. ¿Quién lo hace? Si lo hace un equipo. La ley, algunas leyes prevén que es un tutor. Yo a veces con que sea uno solo me suena un poco raro y una carga terrible, pero a veces los recursos humanos también son escasos. Esto lo va a saber mejor cada una de las provincias, qué es lo que necesita para cada uno de estos chicos. Yo me niego a pensar que a todos los adolescentes no punibles que cometen un hecho no los podamos seguir, acompañar interiorizarnos qué le pasa y por qué se colgó de un señor de 60 y pico de años y lo tiró. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que lo llevó a ese momento? Porque la sociedad nos reclama, sigan con el no a la baja, pero hagan algo por estos chicos, acompáñenlo para que no vuelva a cometer este hecho. Esto es lo esencial. Doctor Moreno, nos hemos dado un verdadero lujo de haber podido escuchar su disertación. Me voy a tomar una opinión personal que nunca noté en estos más de 4 años que brindamos entrevistas tanta participación del público. Así que la verdad que estamos muy agradecidos y yo de mi parte agradecerle y darle el pase a Irene para el cierre. Gracias, dice, bueno, un verdadero placer, Gustavo, el haberte tenido hoy. Excelente exposición, creo que nos has hecho sobre todo pensar sobre el tema y esta situación de los no punibles, ¿no? Que bueno, que hay que, de alguna forma, que hay que resolver. Han quedado algunos comentarios por leer, creo que se repitió que decían entramados, me parece que era el programa, ¿no? El Que programa de la provincia de Buenos Aires es entramado y el de la entramados, sí, Municipalidad de Almirante Brones sí, involucrados. Sí, Son programas exactamente. distintos, ¿eh? han quedado Sí, algunas sí. preguntas, pero bueno, Sí, lo que pasa es que el tema siempre da pueden para un haber. montón. Gustavo, no lo podemos Exactamente. tener toda la tarde acá. Ha sido más que generoso de habernos regalado esta hora. Muchísimas gracias. Acá dicen que ha sido sincero y sin rodeos. Y es cierto, es cierto. Bueno, un apasionado también del tema, ¿no, Gustavo? Sí, seguro. Yo, a ver, no vengo con ninguna solución, quizás
si dejo más preguntas, pero para que se piensen soluciones, necesitamos pensar juntos soluciones, pero soluciones concretas, porque hoy la sociedad nos exigen, los chicos nos exigen soluciones concretas, desde insertarnos en la era digital, a veces digo, a veces uno dice, no entiendo lo que les pasa a los adolescentes con la era digital. Bueno, mire, les voy a decir, nadie dejaría en la calle a ningún chico. Bueno, no los dejemos solos tampoco en la era digital. Tratemos de aprender, de insertarnos, de acompañarlos, y también de acompañar a aquellos docentes más desfavorecidos como son las que cometen hoy los delitos en la Argentina, que la mayoría, como dije, son varones, son pobres y evidentemente tienen violados sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bueno, muchísimas gracias a todos y a Gracias, todas. gracias Gustavo. Gracias, Les gracias. paso, porque les interesa, el jueves vamos a estar conversando con la doctora Rey Galindo, jueza en la provincia de Tucumán, Sí, sobre la la conozco. justicia centrada en el niño, ¿no? Justamente la protección integral de los derechos de la niñez. Así que bueno, seguimos con el tema de los niños Mm. esta semana. Gracias, Aprovechenla, es muy Gustavo. buena jueza. Mm. Sí, yo la sigo mucho también en las redes porque comparte mucha información y muy valiosa, así que si no Bueno, la mire, siguen, búsquenla, que es muy, muy generosa también en la forma en que comparte todo lo que está haciendo, que la verdad que es muy importante el cambio que está generando. Gracias a todos por estar hasta el final, gracias Gustavo, gracias Ezequiel por la entrevista y nos vemos pronto. Chao, chao.